Buenos días, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre las pautas básicas para la correcta interpretación de un electrocardiograma normal. Comenzando sobre una breve introducción a lo que es la historia de la electrocardiografía, debemos mencionar que es una de las pruebas fisiológicas más solicitadas y útiles de las que dispone la medicina en la actualidad. Su historia es el resultado de una evolución constante de descubrimientos científicos, técnicos y fisiológicos. Entre los precursores que contribuyeron desmesuradamente a su creación se encuentran, por ejemplo, Galvani, que en 1780 descubrió que el músculo de las ancas de las ranas se contraía si era estimulado con impulsos eléctricos. Matteucci, que en 1842, usando el modelo de Galvani, describió que cada latido cardíaco estaba acompañado por una corriente eléctrica. También Lippmann, que en 1872 inventó el electrómetro capilar. De esta forma fue que Wilhelm Einthoven, médico de origen irlandés, sabía que las corrientes eléctricas eran producidas por los latidos del corazón, pero no se podían medir con precisión y sin la colocación de electrodos directamente sobre el corazón, por lo que completó una serie de prototipos de galvanómetros que utilizaba un filamento muy fino de alambre conductor. Este campo electromagnético hacía que la cadena se moviera al pasar la corriente a través del filamento y esta cadena proyectara una sombra sobre el papel fotográfico en movimiento, dando inicio a los registros de la actividad eléctrica del corazón como los conocemos al día de hoy. Esto le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1924 y actualmente se le considera el padre de la electrocardiografía. Es importante recalcar que existen varios sistemas de conducción que tienen tejidos especializados. A medida que los impulsos surgen en el nodo sinusal y transversalmente a través de las aurículas, se genera su despolarización. A partir de las aurículas, los impulsos llegan al nodo AB, donde hay cierto retraso. Este retraso permitirá que las aurículas se contraigan y bombeen sangre hacia los ventrículos, mientras claro, estos están relajados. Este impulso se extiende a lo largo de las de His en su rama izquierda y su rama derecha, finalmente a través de las fibras de Purkinje, causando despolarización ventricular. La velocidad de los impulsos eléctricos a través del corazón es muy variable, dependiendo de las propiedades de las diferentes partes del sistema de conducción y de las células miocárdicas. La velocidad más rápida es de las células del sistema de His-Purkinje, de aproximadamente 2 metros por segundo, y la más lenta la encontramos en los nodos sinoatrial y atrioventricular, de 0.01 a 0.5 metros por segundo aproximadamente. Esto determina las frecuencias cardíacas que observamos en pantalla. Del nodo sinoatrial, que toma la función del marcapasos principal, será de 60 hasta 100 latidos por minuto. Sin embargo, cuando esta frecuencia es inferior, el siguiente marcapasos tomará la función del principal. La despolarización inicia a nivel atrial y, en consecutiva, sigue la despolarización ventricular, que puede expresarse por la suma de varios vectores que se simplifican en tres ejes. La despolarización septal, que ocurre de izquierda a derecha. La despolarización de la región anteroseptal del miocardio ventricular, en conjunto con la despolarización de la mayor porción del miocardio del ventrículo izquierdo. Y finalmente una despolarización tardía de la porción posterobasal del ventrículo izquierdo y del cono pulmonar. Esto determinan los ejes que siguen estos vectores. El vector es una forma esquemática para mostrar la fuerza y la dirección del impulso eléctrico, que a su vez genera la contracción cardíaca. Los vectores se suman cuando van en la misma dirección y disminuyen si apuntan en direcciones opuestas, pero en el caso en que estén en un ángulo entre sí, sumarán o restarán energía y cambiarán la dirección del flujo. Es entonces que podemos definir el electrocardiograma como una representación gráfica del movimiento eléctrico del vector principal. Cuando un impulso positivo se está moviendo hacia el electrodo, la máquina del electrocardiograma registrará una onda positiva. Cuando un impulso positivo se aleja del electrodo, la máquina del electrocardiograma registra una onda negativa. Pero cuando el electrodo está en medio del vector, el electrocardiógrafo lo registra como una deflexión positiva por la cantidad de energía que se dirige hacia el mismo electrodo y posteriormente como una onda negativa por la cantidad de energía que se aleja también.
Un electrocardiograma utiliza 12 derivaciones. Estas nos sirven para observar la corriente eléctrica en las diferentes caras del corazón. A su vez se dividen en 6 derivaciones del plano frontal y 6 precordiales que miran hacia el plano transversal. Las derivaciones estándar se dividen a su vez en unipolares y bipolares. Las unipolares se encuentran conectadas a una resistencia de 5000 ohms, por lo que detectan la intensidad en un solo punto, mientras que las bipolares detectan la diferencia entre dos puntos o extremidades. Ambos tipos solo pueden definir la dirección de la actividad eléctrica en dirección superior e inferior, así como de izquierda y derecha. Las derivaciones precordiales detectan la actividad en el plano transversal, por lo que detectan vectores que se mueven en dirección anterior o posterior e izquierda a derecha. Las derivaciones bipolares D1, D2 y D3 guardan una relación matemática con las derivaciones monopolares, ambas del plano frontal. Estas derivaciones se sitúan dentro del triángulo de Einthoven, de forma que las derivaciones D1, D2 y D3 forman los tres lados del triángulo y las derivaciones monopolares se encuentran en los vértices del mismo. Cuando combinamos estas derivaciones obtenemos un sistema de referencia exaxial con 6 derivaciones que se cruzan en un solo punto, por lo tanto, cada derivación tiene su correspondiente perpendicular. Para fines prácticos, mencionaremos que el corazón corresponde al centro de este triángulo. Es importante conocer las direcciones o ángulos de cada derivación, ya que de esto dependerá el eje al que se vea. De las derivaciones bipolares, D1 se encuentra a 0 grados, D2 a 60 grados y D3 a 120 grados. Las derivaciones aumentadas se encuentran en la siguiente disposición: ABR a menos 150, ABL a menos 30 y ABF a más 90 grados. Al combinar los dos planos, es decir, frontal y precordial, obtenemos el comportamiento tridimensional del vector, arriba o abajo, derecho o izquierdo, también anterior y posterior. Y podemos observar que entonces ya tenemos caras eléctricas del corazón a las cuales podemos mirar como un conjunto. La pared septal se conforma por B1 y B2, la pared anterior B3 y B4. La pared lateral es una combinación de D1, ABL, B5 y B6, mientras que la pared inferior o cara inferior se conforma por D2, D3 y ABF. Antes de iniciar la lectura del electrocardiograma, debemos conocer las medidas del papel donde será representada la actividad eléctrica del corazón. Lo básico es saber que el cuadro más pequeño mide 1 milímetro. Entonces, debemos reconocer que el electrocardiograma grafica voltaje contra tiempo, por lo que cuando se observa en el eje de las X, un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Cuando se observa hacia el eje de las Y, un cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivolts. No olvidemos que la velocidad estándar a la que corre un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Dependiendo la derivación observada, será la morfología que nosotros podremos ver en cada uno de los latidos o representaciones eléctricas del corazón. De forma general se le estudia lo siguiente: la onda P, que representa la despolarización de la aurícula; el intervalo PR, que es cuando el impulso viaja por el nodo AB; el complejo QRS, que es la despolarización ventricular; el punto J, que se encuentra justo al terminar el QRS; el intervalo QT, que abarca la despolarización y la repolarización ventricular. Incluye también la repolarización auricular, sin embargo esta no suele verse. Finalmente la onda T, que es la repolarización ventricular, y en algunas ocasiones se alcanza a percibir una onda U, que es la repolarización de las fibras de Purkinje. Existen varios caminos en la interpretación de un electrocardiograma. Aunque las diferencias en estas rutas pueden ser menores, siempre debemos tomar el camino sistematizado para no perder los detalles. Usualmente se inicia determinando la frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje, para posteriormente realizar un análisis detenido de las ondas, segmentos, puntos e intervalos de acuerdo a su orden cronológico de aparición en el ciclo cardíaco.
Una de las formas más sencillas para determinar la frecuencia cardíaca es aprendiéndonos la siguiente secuencia: 300, 150, 100, 75 y 60. Para continuar con la medición de la frecuencia cardíaca, estableceremos dos QRS consecutivos. La distancia que exista entre ellos será la frecuencia cardíaca de acuerdo a la secuencia establecida previamente. Si contamos a partir de este QRS que vemos en pantalla, un cuadro grande será 300, el que sigue será 150, 100 y 75. Esto quiere decir que la frecuencia cardíaca se encuentra aproximadamente a 75 latidos por minuto. Como podemos ver, este método es algo inexacto. Existen varias fórmulas para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, acudiremos a la más sencilla de ellas para no olvidarla. Si la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que hay en un minuto, entonces basta con determinar cuánto dura un latido, para de esta forma saber cuántos de estos latidos hay en 60 segundos. En esta imagen podemos observar que la distancia entre los QRS medida es de 800 milisegundos, o sea, 0.8 segundos. En 60 segundos, o sea, un minuto, ¿cuántas veces cabe esta distancia? O sea, ¿cuántas veces cabe un ciclo cardíaco o un latido? Si dividimos 60 segundos entre 0.8 segundos, el resultado es 75 latidos por minuto. Sin embargo, estas fórmulas no aplican cuando el ritmo cardíaco es irregular, ya que la distancia entre los QRS siempre variará. De esta forma debemos de acudir a otros métodos. Una manera sencilla de hacer esto es localizando el segmento que corresponde a 6 segundos por lo menos. Algunos papeles electrocardiográficos ya vienen con algunas marcas para identificar esto de forma sencilla. Una vez que localizamos el trazo o segmento que corresponde a 6 segundos, lo único que tenemos que hacer es contar la cantidad de latidos presentes en el mismo. Aquí observamos un ejemplo, en el cual en 30 cuadros grandes que corresponden a 6 segundos, hay aproximadamente 13 latidos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad por 10 y nos dará la cantidad de latidos en un minuto. Podemos definir el ritmo cardíaco como la sucesión de los latidos del corazón. En el caso del electrocardiograma, hablaríamos de la sucesión de los complejos QRS en el tiempo que dura el registro. El ritmo cardíaco habitualmente es regular y con frecuencia cardíaca dentro de la normalidad, es decir, entre 60 y 100 latidos. Aunque determinadas enfermedades pueden provocar que el ritmo cardíaco sea irregular, demasiado rápido o demasiado lento. Cuando la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto, la denominamos taquicardia, y cuando es menor de 60 la denominamos bradicardia. Aquí el origen de las bradiarritmias y las taquiarritmias. Iniciaremos determinando el ritmo sinusal. Para esto buscaremos unas características específicas del mismo. La onda P positiva en derivaciones inferiores y precordiales, negativa en ABR e isobifásica en B1. Debemos mencionar que esta onda P debe ser seguida por un complejo QRS siempre y el intervalo RR debe ser constante. También debemos buscar el intervalo PR, el cual debe ser igual o mayor a 0.12 segundos. Y finalmente la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Para realizar un cálculo del eje utilizaremos un método que es muy rápido. Para esto seleccionaremos dos derivaciones que sean perpendiculares entre sí. Para el ejemplo utilizaremos D1 y ABF. Al observar el QRS que se encuentra sobre la derivación de 1, nos daremos cuenta si este es positivo, en cuyo caso al ver en ABF y es positivo, esto significa que el QRS o el eje es normal. Si en el caso de D1 se encuentra negativo pero ABF sigue siendo positivo, estaremos ante una desviación a la derecha. Cuando tanto ABF como D1 es negativo, se trata de una desviación extrema. No obstante, cuando D1 es positivo y ABF es negativo, estaremos probablemente ante una desviación del eje hacia la izquierda, pero en este caso nos conviene evaluar nuevamente el eje de D2, ya que si este es positivo, entonces se trata de un eje normal.
El primer momento de la despolarización cardíaca ocurre en conjunto con la onda P, a la cual debemos prestar atención. Esta onda P tiene una duración no mayor a 0.1 segundo y su amplitud máxima es de 0.25 milivolts. Siempre es positiva, excepto en ABR donde es negativa, y en B1 usualmente es isoeléctrica. Cuando observamos alguna alteración que tenga relación con el atrio, es donde veremos la alteración de la onda P. En este caso, la P mitrale se describe como una onda P con dos picos en D2 y D3 y una duración superior a 0.12 segundos, usualmente vista en la estenosis mitral. Cuando la alteración es a nivel de la arteria pulmonar, observamos una onda P asimétrica con un voltaje superior a 0.1 segundo en B1. Siguiendo con el impulso eléctrico, aparece el intervalo PR, el cual representa el tiempo en el que este impulso viaja por el nodo atrioventricular y por el haz de His. Sus valores normales oscilan entre 0.12 y 0.2 segundos. Cuando es inferior a 0.12 se habla de una vía de preexcitación. Cuando es superior a 0.2 se trata de un bloqueo AV. En este caso observamos un trazo electrocardiográfico con características peculiares. Se trata de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este se caracteriza por una vía accesoria que puede ser asintomática o dar por resultado episodios recurrentes de taquiarritmias a través de la preexcitación ventricular. Sus características son básicamente una triada que observamos en el electrocardiograma. Un PR que es corto, menos de 120 milisegundos, una onda delta en el QRS y este también se encuentra ensanchado. El paciente puede presentar síntomas de arritmias como palpitaciones, mareo, disnea, dolor torácico e incluso síncope. Continuando con la evaluación del intervalo PR, cuando este mide más de 0.2 segundos, entramos en la categoría de los bloqueos AV, que son de tres tipos: primer, segundo y tercer grado. En el primer grado lo que vamos a encontrar es una prolongación del intervalo PR, como ya mencionamos, más de 0.2 segundos. Es importante recalcar que no existe pérdida del complejo QRS. En el grado tipo 2, a su vez se divide en dos tipos: Movitz tipo 1 y tipo 2. En el Movitz tipo 1, el retraso en el nodo AB ocasionará la prolongación gradual del intervalo PR, esto hasta que se pierda el complejo QRS. Esta prolongación gradual es lo que se conoce como fenómeno de Wenckebach. Y en el Movitz tipo 2 existe una pérdida repentina y súbita de la conducción AB. Finalmente, el grado tipo 3 es una falla completa en la conducción entre aurícula y ventrículo. Por lo tanto, atrio y ventrículo se encuentran completamente disociados. El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T y representa la despolarización y repolarización de los ventrículos. Sus valores normales oscilan entre 0.34 y 0.45 segundos. Sin embargo, este intervalo se ve afectado por la edad, el sexo y además por la frecuencia cardíaca. Para los hombres, los límites se encuentran en 430 a 450 milisegundos, mientras que para las mujeres va de 451 a 470 milisegundos. No es suficiente conocer estos valores, ya que además se ve afectado por la frecuencia cardíaca. Por eso resulta indispensable utilizar alguna herramienta o fórmula para corregir este valor. Una de las más conocidas es la fórmula de Bassett, que es un cociente de la medida del QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Sin duda alguna, la participación del intervalo QT es muy importante, ya que de ello depende la generación de arritmias, ya sea cuando está alargado o cuando es muy corto. En cuanto al QRS, no debe de medir más de 0.12 segundos y de acuerdo a su morfología se puede clasificar en estrecho, cuando su origen es supraventricular, y en QRS ancho, que usualmente es de origen ventricular. Debe entenderse por un complejo QRS normal cuando es positivo en D2, D3, ABF y D1, usualmente positivo cuando se observa en ABL y negativo cuando se mide en ABR. La duración del QRS, como lo mencionamos, es menor a 3 cuadritos, o sea, 0.12 segundos. Si es mayor a 0.12 segundos, entonces debemos de tomar en cuenta dentro de nuestro diagnóstico diferencial una preexcitación, un bloqueo de rama o un foco ectópico ventricular.
Las alteraciones del QRS son más evidentes durante los bloqueos de rama. En el bloqueo de rama derecho, además de estar prolongado el QRS, cuando miramos en B1 observamos una R pequeña, seguido por una S y posteriormente una R muy alta. Es común que la onda T sea de polaridad contraria al QRS. Esto se acompaña de una imagen en espejo en B6. Mientras que en el bloqueo de rama izquierdo, al observar a B1 encontramos una R muy pequeña, encontramos una S muy profunda y también se acompaña de una onda T de polaridad contraria al QRS. También se observa la imagen en espejo en B6. En electrocardiografía, el segmento CT en condiciones normales es plano o isoeléctrico, aunque puede presentar variaciones no superiores a 0.5 milímetros. El segmento ST puede tener una duración de hasta 150 milisegundos, pero en general está en torno a los 80 milisegundos. Este comienza en el punto J, unión entre el complejo QRS y el segmento ST, y termina al comienzo de la onda T. El segmento ST representa el periodo isoeléctrico, cuando los ventrículos se encuentran entre la despolarización y la repolarización. Su utilidad clínica está muy asociada con la cardiopatía isquémica, ya que la elevación del ST se define por un aumento de 1 milímetro durante más de 80 milisegundos después del punto J. Esto puede indicar un infarto de miocardio transmural. La depresión o descenso del ST también se asocia con infarto de miocardio subendocárdico, alteraciones hidroelectrolíticas o toxicidad digital. Para analizar la distribución del infarto, utilizaremos la evaluación de las derivaciones previamente estudiadas, las cuales pueden ser septales, de la cara anterior, de la cara lateral, cara inferior o incluso algunas especiales como son las de cara posterior. La onda T también se encuentra asociada a alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, especialmente aquellas que tienen que ver con el metabolismo del potasio. La amplitud máxima de las ondas T no debe superar los 5 milímetros. Cuando se habla de ondas altas, suelen estar asociadas a hiperpotasemia, repolarización precoz, también pericarditis aguda, mientras que las ondas T negativas o planas se asocian frecuentemente a hipopotasemia, tromboembolia pulmonar o bloqueos de rama. Es importante no retrasar el tratamiento, ya que esto también se puede asociar a arritmias letales. Y finalmente, pero no menos importante, la estimulación del marcapasos se representa con una espícula, la cual va a aparecer dependiendo del sitio de estimulación del marcapasos. Como lo podemos observar, en esta estimulación que es de tipo ventricular, la espiga aparece previo al complejo QRS. Gracias por su atención.